Bueno, doctor, sabemos que en la mañana de hoy se ha emitido un comunicado desde provincia. Por favor, si nos puede contar de qué se trata. Sí, Estela, perdón, me saco el barbijo, estamos alejados, me lo saco en realidad para que la comunidad de sordos y a veces, porque no podemos editar las notas, los que leen los labios es importante que puedan estar comunicados. Bueno, los controles que se estuvieron haciendo hoy en día en la ciudad se enfatizaron un poco más. Estamos tratando de trabajar un poco más en todo lo que sea controles y todo lo que sea concientización de la gente. No nos olvidemos que el decreto de cuarentena sigue estando, que seguimos estando en cuarentena, tenemos flexibilizaciones de sectores, pero es importante que tengamos en cuenta que seguimos, necesitamos el aislamiento social, necesitamos mantener la distancia entre persona y persona, necesitamos el uso continuo de barbijo, eso es fundamental. Bien. Doctor, esta nueva disposición que rige desde hoy, digamos, tiene que ver con la gente que se va de la provincia y cuando ingresa, ¿con qué requisitos debe ingresar? ¿O la hacen ingresar con qué requisitos? Esto es un decreto nuevo en donde se va a tomar aquellos que se muevan entre provincias como cuando, para que la gente entienda, cuando venían de viaje. Se le va a hacer va a hacer que tengan esa cuarentena obligatoria aquellas personas que van a una provincia y vuelven a ingresar a nuestra provincia, se van a tener que estar 14 días en su domicilio. Aquellos que viajan a distintas provincias y son ciudadanos de nuestra ciudad en donde lo necesitan porque son trabajadores esenciales, lo que se le va a pedir es que no deben hacer esa cuarentena estrictamente de 14 días, pero no deben asistir a reuniones, no deben asistir a reuniones religiosas, tampoco ir a bares y deben quedarse en su domicilio para volver a salir. No es que se lo va a impedir durante 14 días no volver a salir porque son personas que necesitan de su trabajo y tienen ese trabajo habilitado. Entonces, ¿qué se va a hacer con esas personas? Por ejemplo, si tu esposo es un camionero que viaja a Santiago del Estero o que vuelve o que viaja a provincia de Buenos Aires y vuelve, cuando vuelve, no es que se tiene que quedar 14 días en tu casa hasta que para poder volver a salir. Puede volver a salir, pero de donde no puede salir es desde tu casa. Para que se entienda. No debe asistir a reuniones, no debe ir a reuniones religiosas, no debe ir a bares, no debe estar en comunidad. Él, por ejemplo, si a los 3 días vuelve a salir, se queda esos 3 días en su casa, respeta todas las medidas de bioseguridad correspondientes y sus familiares también estrictamente. Sus familiares tampoco deben reunirse y después puede volver a salir a su trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si es una persona que viene de otra provincia y se va a quedar en nuestra ciudad, debe cumplir los 14 días de aislamiento preventivo. Doctor, es realmente muy complicado y depende exclusivamente de la voluntad de cada uno, porque se me ocurre que el gobierno no puede estar controlándonos si durante esos 3 días o los 14 días no nos movemos. La concientización es de cada uno y cuidarnos está entre todos. Eso es fundamental. Nos tenemos que cuidar entre todos. Es muy difícil, o sea, hay personas que sí nos llaman, nos avisan que van a ingresar, que sí pueden ingresar, que pueden ingresar por los accesos, nos avisan si van a hacer alguna mudanza o algo que vienen de alguna otra ciudad. Pero hay personas que no. Entonces, es importante que nos cuidemos entre todos, que si sabemos que si un amigo viene, bueno, que le digamos y que debe cumplir con eso, porque eso es de una forma de cuidar a Arroyo Seco. Este fin de semana enfatizamos también en los controles que se hicieron en los distintos accesos. Tuvimos que enviar gente de otras provincias de nuevo a su domicilio, porque no tenían los permisos correspondientes. Entonces, acá más allá de que esté la gente de los accesos, que también hubo discusiones para poder enviar a esa gente de nuevo a su domicilio, es importantísimo la concientización de la gente. Es importantísimo tener en cuenta que no debemos bajar los brazos, tener en cuenta que necesitamos el aislamiento, que no hagamos cosas, yo entiendo que es el Día del Padre, que tal vez hace mucho que no nos vemos o hace mucho que no estamos, pero acá tenemos que cuidar, hoy tenemos que cuidar a esta ciudad que hace más de 90 días está sin casos. Entonces vamos a ser estrictos, no solo desde la Secretaría de Salud y desde
el Ejecutivo, nuestro intendente, ya lo dije en otra nota, que no va a dudar en volver todo hacia atrás o tener que volver a cerrar locales o tener que volver a clausurar locales porque no respetan la cantidad de gente que demanda el municipio, que habilita para que ellos puedan actuar, para que ellos puedan comercializar. Entonces es importante respetar las normas que le da el municipio y los decretos que larga provincia. No nos olvidemos que no se bajó ninguna norma en la cual no se debe mantener la distancia social, los negocios deben respetar la cantidad de personas por metros cuadrados, los supermercados deben respetar la cantidad de personas por metro cuadrado y deben tratar de que el ingreso se haga la cola correspondiente afuera. Entonces, eso creo que es una responsabilidad del comerciante y también una responsabilidad nuestra como ciudadanos, más allá que también tiene la responsabilidad del Estado de la verificación, pero a veces no tenemos tanta gente como para verificar como Estado, pero necesitamos la colaboración de todos, del comerciante, del ciudadano y del Estado. Yo creo que si entre todos somos conscientes y tratamos de mantener la distancia social y las medidas de bioseguridad correspondientes, Arroyo Seco la vamos a mantener en una burbuja y vamos a tratar de que esto siga así de la mejor manera posible. Doctor, vemos circular incluso por la calle gente sin barbijo. Si bien es cierto que todavía no tenemos la circulación del virus o hasta ahora no conocemos que sea así de algún caso, pero esto puede variar en cualquier momento. ¿Cómo nos protegemos? Es decir, el hecho de que esté hablando con otra persona con barbijo, ¿me asegura que no vaya a contraer el virus? No, no te asegura, Estela, no te asegura que no vaya a contraer. Acá es importante la doble barrera, que vos tengas barbijo y que yo, que estoy hablando con vos, también lo tenga. En este caso, pues estamos haciendo la nota y estamos alejados. Pero acá es importante de que esté la doble barrera, porque si yo soy un proveedor que viene de otra provincia y no respeto esa doble barrera, también no respeto el lavado de manos continua o la higienización de las manos continuamente, porque ahí es donde empezamos a llevar a nuestra boca o a nuestro sistema respiratorio el virus, porque nos manoseamos mucho el barbijo, la mano y los ojos. Entonces, si yo no respeto eso, obviamente que voy a contagiarme. Pero la doble barrera disminuye en gran parte, un gran porcentaje de contagio. Eso es fundamental. Siempre desde epidemiología nos preguntan si cuando han estado en contacto con otra persona, con el proveedor, si realmente los dos estaban respetando la doble barrera. Eso es fundamental. Doctor, una vía de contagio importante o no es el dinero, cuando uno paga y recibe. Sí, es importante el manoseo de todo. El dinero siempre tenemos que tener en sí el cuidado, porque todo el mundo lo manosea y el dinero no se sabe de dónde viene. Eso es importante. Si yo voy a manipular algo en donde viene un proveedor y tiene ya sean papeles, ya sean dinero o lo que sea, tratar de lavarme las manos y tratar de que ese dinero esté en un lugar distinto. También lo puedo rociar con alcohol. Lo que estamos aconsejando es que si tenemos que pagar algo a algún proveedor, que tengamos el cambio justo para que no tengan que devolverle algún cambio, o sino que lo hagan por transferencia bancaria o por algún cheque, en donde no haya contacto y que el proveedor le deje la menos cantidad posible de materiales en los cuales pueda venir y puedan contagiarse por tocar o por el contacto de las distintas cosas. Y a veces son documentos que no se pueden rociar por alcohol. Entonces eso es importante tener en cuenta, de no tener mucho manoseo con eso y sino dejarlo apartado algunos días antes de volver a manipularlo. Y si lo voy a manipular porque lo necesito, debo lavarme continuamente las manos. Entonces, teniendo esas medidas, el riesgo de contagio es muy bajo y los contactos casuales que podemos tener con distintos proveedores o gente de otras provincias hace que el contacto sea bajo. Entonces se llama contacto casual a ese contacto que duró poco tiempo, que se bajó la mercadería, yo no estuve cerca de esa persona y encima usé la doble barrera. Entonces con eso es fundamental como para poder disminuir el riesgo de contacto. Doctor, se habilitaron los gimnasios. Los gimnasios, algunos tienen un espacio importante, otros no tanto. ¿Qué pasa con los aparatos que se van tocando? Bueno, hay cosas que uno va al gimnasio y tiene que manipular. Dentro de los protocolos, el protocolo PROBA
que es el que larga la Secretaría de Deportes, y a través de nuestra Secretaría de Cultura y Deportes, bueno, hemos estado trabajando en conjunto con el secretario de Deportes, Franco de Cristófano, en donde también quedó muy en claro en la habilitación de los distintos gimnasios o salas de pilates o salas de kinesiología incluso, en donde cada paciente o cada persona que va a utilizar esa sala o ese aparato debe higienizar continuamente. Algunos gimnasios han puesto dentro de su protocolo que distintas superficies en donde tienen todos los elementos de trabajo, en donde esos elementos después se limpian una vez que se utilizó. Es importante que cada gimnasio respete la cantidad de personas por metro cuadrado que tiene para poder ingresar. También los controles y nuestros inspectores van a estar pasando para poder controlar eso. Y nuestro intendente no quiere en absoluto que no se respete eso y nos dio la orden de clausurar el local si no se está respetando eso. Así que es importante que respetemos eso porque, como vos decís, el tocar los distintos elementos, el estar en contacto, en transpirar, porque también transpiramos cuando hacemos actividad física, y eso hace que también sea un medio de contacto más para poder contagiarnos. Entonces, respetar los 45 minutos, respetar esos 15 minutos para limpieza del material y para el ingreso del próximo cliente de ese gimnasio. Eso es importantísimo para disminuir el riesgo de contagio. ¿Quién tiene que limpiar?